Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Les voy a pedir que por favor, si tienen su Biblia, puedan ir a la carta de Santiago. Santiago, y vamos a estar estudiando el capítulo 2, los versículos del 1 al 13. Carta de Santiago, Nuevo Testamento. Si no la encuentra, la Biblia tiene algo que se llama índice al frente. Usted puede encontrar en el índice la página exacta donde va a estar ese libro. Así que la carta de Santiago, capítulo 2, vamos a ver del versículo 1 al 13. Pero a manera de introducción, solo decirles de lo que se trata la carta de Santiago. Básicamente esa pequeña carta que se le escribió a un grupo de creyentes está hablando de lo que es la fe. Y la fe a veces es un concepto que lo hacemos un poquito místico nosotros, ¿verdad? La fe es simplemente poner nuestra confianza en Dios, en sus promesas, en su palabra, en su persona. Y acá Santiago nos va a decir que la fe necesita tener obras, o sea, la fe necesita tener evidencia. La fe necesita ser tangible, se tiene que ver en la vida. En los últimos versículos del capítulo 1, ahí Santiago va a explicar, por ejemplo, que la fe es preocuparse por los huérfanos, por las viudas. Va a decir que, por ejemplo, la fe la fe verdadera es tener una vida pura, alejada del pecado. Entonces nos va a hablar de que nuestras relaciones, ¿verdad? Las relaciones que tenemos entre nosotros, ahí se va a demostrar si nuestra fe es verdadera. Cómo tratamos a las personas. Entonces, después va a empezar el capítulo 2 y nos va a hacer entender que a veces tenemos un problema muy grande, un obstáculo que se antepone a lo que es la fe. Y ese obstáculo es algo que se llama el favoritismo. ¿Alguna vez escucharon esa palabra, favoritismo? ¿Qué quiere decir favoritismo? Claro, se escoge sobre otro, ¿verdad? ¿Qué más entendemos por favoritismo? Bueno, sí, a veces en la familia, sí, claro. Pero, sí. Y nosotros que somos padres a veces somos culpables de eso, ¿verdad? Pero sí, el favoritismo es hacer esa división, esa distinción entre personas, y a veces es un juicio injusto que se hace, ¿verdad? Donde se separa o se hace un juicio entre personas y se favorece más a una que a otra. Entonces ahí Santiago nos va a hablar del favoritismo y nos va a decir que el favoritismo no tiene lugar en la vida cristiana, no tiene lugar en la iglesia. El favoritismo no debería existir entre nosotros. Y nos va a dar 3 razones por las cuales no tendría que existir el favoritismo en nuestra vida. Primero, nos va a decir que el favoritismo está en contra de la fe. Está en contra de la fe, o en contra de lo que creemos, en contra de lo que profesamos. Mire lo que dice capítulo 2, versículo 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, o sea, sin favoritismo. Y ahí nos va a hacer pensar en cómo es nuestra fe. Y nos va a decir, miren, nuestra fe no puede tener esto. O sea, nuestra fe no tiene nada que ver con el favoritismo. Nuestra fe es contraria al favoritismo, o el favoritismo es contraria a nuestra fe. Si nosotros decimos que creemos en un Dios glorioso, en un Dios que es bueno, que amó al mundo, amó a aquellos que le habían ofendido y se habían rebelado contra él y mandó a su propio Hijo para salvarnos, entonces no podemos estar haciendo distinción entre personas. No podemos tener favoritismo entre personas. Y yo sé que este tema es un poquito difícil de abordar en el sentido de que a ninguno de nosotros nos gusta admitir que tenemos favoritismo, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gusta admitir eso. Pero usted se da cuenta, como yo me di cuenta, de que a veces nosotros hacemos esto. Hacemos distinción entre personas.
Y está tan metido en nuestra mente y en nuestro corazón a esto a veces que tenemos que ser confrontados con la palabra para que entendamos lo malo que es. Acá nos está diciendo que el favoritismo está en contra de nuestra fe. Número uno, porque está en contra del carácter de Dios. Dios no es así. Tenemos un glorioso Dios, dice acá, y esa es la idea, ¿verdad? Que nuestro glorioso Dios no es así. Lo quiero llevar a un versículo acá, que está en Mateo capítulo 5, versículo del 44 al 45. Mateo 5. ¿Lo tienen? Miren lo que dice, pero yo os digo, ahí está el Señor Jesús hablando, ¿verdad? Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y miren lo que hace Dios. Dice que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. La cita es Mateo 5, 44 y 45, por si lo necesitaba. Pero ahí no va a estar hablando del amor a los enemigos. No va a decir, si nosotros queremos ser como nuestro Padre, ahí dice, si queremos ser hijos de nuestro Padre, la idea es, si queremos reflejar el amor de nuestro Padre. O sea, si queremos que la gente se dé cuenta que somos hijos de Dios. Si nosotros actuamos tan diferentes al carácter de Dios, nadie va a saber que somos hijos de Dios. Entonces dice, si queremos que se demuestre el carácter de Dios en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Dice, amar a los enemigos, ¿verdad? Orar por aquellos que hacen cosas malas en contra de nosotros. Porque eso es lo que hace Dios, dice ahí. Y nos da un ejemplo bien interesante, porque dice que Dios hace salir el sol sobre los malos y buenos. Él hace salir el sol sobre los malos y buenos. O sea, imagínense cómo sería si de repente el sol solo sale sobre los que son buenos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos en oscuridad? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que todos. Pero dice, el Señor es tan bueno y misericordioso que deja y da esas bendiciones aún a aquellos que están en contra de Él. El Señor es tan bueno que aún aquellos que ni siquiera agradecen por su propia vida, el Señor les da vida. Y si nosotros queremos tener ese mismo carácter en nuestras vidas, nosotros debemos de demostrar esa misma manera de actuar para con los enemigos. Y ahí va a seguir el pasaje, versículo 2 y 4, Santiago, capítulo 2, versículo 2 y 4. ¿Alguien me haría el favor de leer esos dos versículos? 2 y 4. ¿Del 2 al 4? Sí. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí, en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mí, estrado. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Ok. Mire, para que entendamos mejor esta idea, ahí Santiago nos va a dar una ilustración. Nos va a pintar una imagen en nuestra mente. Y nos dice, imagínense que dos personas entran a su congregación. Una con un vestido esplendoroso, con anillo de oro en el dedo, pero la otra ¿cómo es? Dice, con vestido andrajoso. O sea, claramente se ven diferentes las dos personas. Pero no solo que se ven diferentes, sino que son vistas de manera diferente. ¿Cómo se le ve? ¿Cómo se le recibe a uno? ¿Cómo se le recibe al que viene con vestido espléndido? Con honores, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice?
siéntate aquí, ¿verdad? O sea, le dan el asiento preferencial. Y al otro, ahí con el perro, ¿verdad? O allá atrás. Las sinagogas, y si usted viera si usted tuviera la traducción original, dice ahí la palabra congregación en la palabra sinagoga. Estos creyentes eran judíos. Ellos entendían de lo que estaba hablando Santiago. En la sinagoga se daba este tipo de cosa, ¿verdad? Este favoritismo. Las sinagogas eran un cuadrado en el que en el medio se paraba la persona que enseñaba y alrededor había como una gradería, unos asientos como un estadio. Entonces habían asientos que eran mejores, pero atrás había unas columnas y a veces ponían unas cortinas y los que estaban atrás, o sea, no veían nada. Y así se les recibía a estos que tenían el vestido andrajoso. Ahora, imagínense qué impresión la que tenían estas personas. ¿Qué experiencia habrá tenido una persona entrando a un lugar así? O sea, imagínese cómo se sentiría alguien en nuestra iglesia que viniera y nosotros lo recibimos de esa manera. ¿Qué piensa usted que sentiría? Humillado, ¿verdad? Rechazo. ¿Sabe qué? Se sentiría de la misma manera que se siente cuando va a cualquier otro lugar en el mundo. Y esa es una lástima. Porque aquí nosotros decimos conocer a un Dios amoroso, decimos que Él nos amó y nos salvó y que Él fue misericordioso con nosotros. No podemos mostrar esa misma misericordia con otros, ¿verdad? O sea, quizás ¿sabe qué? El andrajoso quizás no se sentía de manera diferente. Así me reciben en cualquier lugar. Pero a veces me pongo a pensar cómo se siente la gente cuando viene por primera vez acá a nuestra iglesia. O sea, se siente amada, se siente recibida, se siente el amor de Cristo cuando vienen acá, o sienten que están en cualquier otro lugar del mundo. Y para el rico también. O sea, es un desastre, porque para el rico está acostumbrado que donde sea que vayan, le dan trato preferencial, ¿por qué? Por su riqueza. Y la iglesia no le muestra ninguna diferencia, ¿verdad? Le muestra lo mismo. Acá vales lo que tienes en el banco. Y es un ejemplo que nos hace abrir los ojos y pensar qué terrible es el favoritismo. Qué terrible es el favoritismo. Hay la idea de los vestidos andrajosos, no es solo de que son vestidos que están rotos, sino que son malolientes, que están sucios. ¿Verdad? Ahora, quizás nosotros leemos esto y nosotros decimos, pero yo jamás haría eso, yo jamás trataría a una persona de esa manera, ¿verdad? Yo jamás me comportaría de esa manera y quizás nosotros no lo haríamos, ¿verdad? Pero la idea es lo que dice después Santiago. Dice que estos creyentes se convierten en ¿qué? En jueces con malos pensamientos. Con jueces con malos pensamientos. Eso quiere decir jueces corruptos. Jueces corruptos. Ahora, nosotros somos de Latinoamérica. Nosotros no sabemos qué es eso, ¿verdad? No sabemos qué es un juez corrupto. No, lo sabemos muy bien. Un juez corrupto es aquel que juzga según su conveniencia. Y esa es la idea. Tenemos que entender que estos creyentes eran creyentes que estaban pasando hambre, estaban pasando pobreza. Y era muy posible que cuando venía alguien con dinero a la iglesia lo recibían bien. ¿Por qué? Porque quizás querían tener un beneficio. ¿Saben? Muchas veces hay creyentes que buscan sus relaciones basadas en los beneficios que ellos pueden recibir. O sea, ¿cómo me puede beneficiar a mí conocer a esta persona? ¿Qué voy a sacar de esta relación? A ver cómo me pueden ayudar a mí. Ahora, lo triste es que la palabra de Dios dice que un verdadero creyente maduro no busca que lo estén beneficiando, sino a ver qué puedo dar, cómo puedo bendecir a otros. Entonces, en esa manera, nosotros sí podemos ser culpables. Sí podemos ser culpables de favoritismo. Podemos juzgar a personas por cosas incorrectas.
Le hago una pregunta. ¿Cuál era la base del juicio de estas personas? Apariencias. ¿No somos así a veces nosotros que juzgamos por apariencias? ¿Verdad? Vemos a una persona vestida de una manera o hablando de alguna manera y decimos, ya sé cómo son estos, ¿verdad? En la vida diaria, por ejemplo, en Latinoamérica, dicen cómo te ven, tratan, ¿no? Sí, claro. Y siempre traemos eso muy metido, ¿no? Claro, lo tenemos del mundo, de nuestra antigua vida. Sí. Ya estamos programados para actuar de esa manera. Sin embargo, acá dice, la palabra dice que no tenemos que ser jueces injustos. O sea, no está diciendo que no, porque nos podemos ir al otro extremo, decir, bueno, yo no juzgo a nadie. No, el problema acá es que era un juicio injusto. Un juicio injusto, con las bases injustas. O sea, a veces juzgamos a las personas por apariencias, a veces juzgamos a las personas por un rumor, a veces juzgamos a las personas porque tenemos información incompleta, ¿verdad? Escuchamos solo parte de la historia. A veces juzgamos a las personas simplemente porque ya tenemos preconceptos en nuestra cabeza. Entonces, un verdadero creyente juzga con la verdad, ¿verdad? Con la verdad. Juzga con la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho temor en nuestros corazones porque el Señor ve el corazón, ¿verdad? Nosotros no podemos ver el corazón de nadie. Entonces tenemos que usar misericordia y tratar de buscar la verdad. No porque un hermano dijo algo que yo no entendí, después ya voy a malentender y lo voy a juzgar y después me voy a apartar de él. No, quizás tendría que ir a ese hermano y decir, hermano, ¿sabes qué? No entendí lo que dijiste. Me sonó como que dijiste esto. ¿Qué tal si lo aclaramos? ¿verdad? Y así tratar de preservar la relación con los hermanos. Pero acá nos va a hablar de este ejemplo en el que nosotros tenemos que entender que a veces cometemos este gran problema de juzgar a las personas de manera incorrecta. Y esto está en contra del carácter de Dios, esto está en contra de la fe que nosotros profesamos. Pero vamos a seguir adelante ahí. Y quiero, por favor, que vaya al versículo 5 y 7. Ya dijimos que el favoritismo está en contra de la fe. Ahora vamos a ver que el favoritismo está en contra de la voluntad de Dios. Versículos 5 y 7. ¿Quién lo podría leer, por favor? Sí. Mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Ok, ahí está. Mire, y ahí nos va a hacer pensar un poquito más, y nos va a hacer pensar cómo Dios ve las cosas, cómo Dios escoge las cosas, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 5. Dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos en el reino que ha prometido a los que le aman? Pero dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. O sea, el favoritismo está en contra de la voluntad de Dios. Dios decide de una manera, Dios elige de una manera, pero nosotros estamos yendo en contra cuando mostramos favoritismo. Es decir, está hablando, quizás tenemos que aclarar un poquito, no está diciendo ahí que escoge a la gente porque son pobres y a los ricos los desprecia porque son ricos. Eso no es lo que está diciendo, ¿verdad? Está diciendo que Él escoge a los que el mundo ve como pobres. O sea, a los que la gente desprecia, a los que este mundo ve como desahuciados. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que los escogió por ser pobres, ¿verdad? O sea, nosotros entendemos que a veces cuando uno está en una situación de necesidad, de pobreza, tiene un corazón, puede que sea que tenga un corazón más abierto a Dios, ¿verdad? Porque ve su necesidad. Pero también hemos visto gente que es pobre con un gran orgullo, que no quieren saber nada de Dios. También hemos visto ricos
que tienen un corazón para Dios. Por ejemplo, Abraham, en el Antiguo Testamento se habla de que era un hombre extremadamente rico. Y sin embargo, era un hombre que amaba a Dios. Entonces no está hablando de eso, está hablando de que aquellos que el mundo ve como pobres, Dios lo ha elegido para que sean ricos en fe. ¿Verdad? Si estuviera diciendo que Dios elige a los pobres y desecha a los ricos, Dios estaría haciendo excepción de personas, ¿verdad? Es lo contrario a lo que está diciendo acá Santiago. Y ahí nos está diciendo que Dios hace esto y es una elección importante para nosotros, que Dios no elige por apariencias, ¿verdad? Elige según lo que está en el corazón. Elige según el carácter de las personas. Hay un ejemplo que les quería mostrar en 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Si va al Antiguo Testamento, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Sí. Y ahí está el profeta Samuel. Dios lo ha mandado a ungir al nuevo rey de Israel. Y aquí el profeta Samuel va a cometer un error, ¿verdad? Así como nosotros cometemos muchas veces errores por juzgar en apariencias. ¿Quién podría leer esos dos versículos? 6 y 7. ¿Alguien le puede? Bueno, lo leo yo. Dice así. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ahí lo interesante es que le está hablando al profeta Samuel, un hombre espiritual, un hombre de Dios. Pero Samuel también cometió este error, ¿verdad? Y yo me imagino Samuel yendo a los hijos de Isaí, que era el papá del rey David, y ve a este muchacho grande, ¿verdad? O hermoso, Eliab, y lo ve y dice inmediatamente, este tiene cara de rey. Y el Señor inmediatamente corrigiéndole, diciéndole, no es él, yo lo desecho. Y después, ahí el relato sigue y pasan todos los hijos de Isaí, hasta que al final el único que le faltaba era David, que era el más pequeño y que ni siquiera estaba ahí, sino que lo habían mandado a cuidar las ovejas. Y a ese es al que Dios elige. Pero a veces cuando tenemos esta actitud de favoritismo, estamos yendo en contra de lo que Dios quiere. ¿Entiendes? Estamos teniendo una actitud superficial, basándonos solo en lo de afuera, sin darnos cuenta en el verdadero carácter de una persona. Vamos a ir de nuevo ahí a Santiago. Perdón. Santiago capítulo 2. Y mire lo que dice ahí, lo peor, cómo sigue ahí el relato. Vamos a seguir en esta parte. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, dice, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Fíjense qué interesante esta idea, les está diciendo, los ricos tienen favoritismo en contra de ustedes. O sea, los tratan mal, porque ustedes son pobres. Y sin embargo, ustedes están repitiendo el mismo error con otros. O sea, a veces hacemos eso. Si alguien nos trata mal, tratamos a otros mal. En cambio, nosotros deberíamos, de la gracia que hemos recibido, mostrar esa misma gracia.
Me recuerda un poquito a varias historias de la palabra en que alguien recibió gracia pero fue incapaz de dar esa misma gracia a otros. No tenemos que imitar los errores de otros, sino poder mostrar aquello que hemos recibido, que es el amor y la gracia del Señor, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces, vamos a seguir adelante y decimos que el favoritismo está en contra de la fe, está en contra del carácter de Dios, está en contra de su voluntad, pero también vamos a ver que está en contra de su palabra, está en contra de la palabra de Dios. ¿Alguien podría leer versículo 8 al 11? No cumples la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si muestra favoritismo, cometes pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. ¿Entendés? ¿También? Hasta el 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo. Pues el que dijo no cometes adulterio, también dijo no matas. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Ok. Y acaba de empezar esto diciéndonos que el favoritismo está en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Mire el versículo 8, dice, si en verdad cumples la ley real. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir esto de la ley real? Quiere decir la ley del rey. ¿De cuál rey? Bueno, el rey Jesús. ¿Y cuál era la ley que el Señor dejó? ¿Se acuerda que el Señor condensó todos los mandamientos en dos? Dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, si cumples la ley real, dice, conforme a las escrituras, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. O sea, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él dejó escrito. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Dice el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, quizás nosotros no le vemos mucho de malo a hacer favoritismo. ¿No? Quizás nosotros decimos, bueno, no es tan malo. Y lo que nos está diciendo, si ustedes hacen esto, están rompiendo esa ley, rompiendo ese mandamiento que el Señor nos dejó de amarnos unos a los otros. Quizás nosotros nos podemos excusar y decir, bueno, yo no soy tan malo porque yo hago esta otra cosa, pero va a decir en el versículo 9, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, si bien no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Y ahí nos está dando un ejemplo bien claro de lo que está hablando. Está diciendo, bueno, pongamos un ejemplo. Digamos que a nosotros nos han acusado de matar a alguien. Y vamos delante de un juez. Y el juez nos dice, bueno, ¿qué tiene que decir por sí mismo? ¿Verdad? ¿Cómo se va a defender? Y yo le digo al juez, bueno, es cierto, yo maté a alguien, pero ¿sabe qué? No soy tan malo. Pregúntele a mi esposa, yo jamás cometí adulterio. ¿Qué piensa que haría el juez? Se echa a reír como se rió usted, ¿verdad? Le diría, ¿usted está loco? ¿Verdad? Usted no está acá por adulterio, usted está acá por asesinato. O sea, nosotros a veces pensamos, bueno, yo voy a la iglesia, yo doy diezmo, yo doy la ofrenda, yo canto, yo hago todas estas cosas, pero ¿qué del amor práctico? ¿Verdad? ¿Qué de amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado? Y a eso no le damos quizás mucha importancia. A veces decimos, bueno, no estoy tan mal porque hago todas las otras cosas. Sin embargo, la palabra de Dios dice, esta es la ley del rey. Este es el nuevo mandamiento que el Señor Jesucristo dejó en Juan capítulo 13. En la última noche con sus discípulos les dijo, ¿verdad? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y después les dijo,
en esto sabrán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. O sea, era tan importante ese mandamiento. Así es como se ha mantenido la iglesia por más de 2000 años, por personas que tomaron en serio este mandamiento y amaron a otros y les predicaron el evangelio del Señor Jesucristo. Si yo me siento acá y digo, bueno, ¿qué me importa? Yo ya soy salvo. El amor de Cristo no está en mí. Pero por esas personas que tomaron en serio ese mandamiento, nosotros estamos acá. ¿Eh? Entonces es muy serio el hecho de pensar que nos podemos tener actitudes de favoritismo y está bien, no hay problema, ¿verdad? Es una ofensa grave delante de Dios. El no amar al prójimo es pecado delante de Dios. Y dice ahí en el versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero lo ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora, si bien no cometerás adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y vamos a terminar con los últimos dos versículos que están ahí, miren. El versículo 12 y 13. Que dice, así hablad y así haced. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si decimos que creemos en Cristo, tenemos que comportarnos como Cristo. O sea, así hablar, así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y acá nos va a hablar de otra ley. ¿Cuál es la ley de la libertad? Bueno, ahí está hablando de que ahora nosotros somos libres en Cristo, ¿verdad? Él nos salvó y ahora somos libres. Pero no somos libres para hacer lo que nos da la gana. Somos libres para poder servirle a Él. Somos libres para poder hacer su voluntad. Entonces dice que vamos a ser juzgados con esa ley de la libertad. Y el versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y ahí, cuando dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, no está diciendo de que nosotros tenemos que hacer misericordia a otros para ganar la misericordia de Dios. Nosotros no podemos ganar el amor de Dios, ¿verdad? Lo que está diciendo es que aquellos que hemos recibido misericordia, que no seremos juzgados, como la Biblia dice, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y si somos una nueva criatura, no hay juicio contra nosotros. ¿Verdad? Cristo nos ha justificado. Pero lo que está diciendo es que nosotros que hemos recibido misericordia, deberíamos actuar con misericordia. Porque no vamos a recibir la ira, no vamos a recibir un juicio sin misericordia. Entonces deberíamos obrar con misericordia. Y ahí me recuerda un poquito esa parábola de aquel obrero que dice que su señor le perdonó una deuda enorme. ¿Se acuerda? Y dice que después él tenía a alguien que le debía un poquito, le debía poco. Pero dice que este hombre, en vez de perdonar y mostrar misericordia, lo mandó a la cárcel. Entonces es la misma idea. Si nosotros hemos recibido misericordia, si nosotros entendemos lo que es la gracia de Dios, porque hemos sentido el amor de Dios y entendemos las verdades del Evangelio, nosotros también debemos obrar con misericordia. Porque, es decir, esa es la única manera que la iglesia va a seguir adelante. Esa es la única manera en que otros van a venir a Cristo. Esa es la única manera que otros van a poder ver a Cristo por medio de nosotros. Si la gente ve en nosotros lo mismo que ve afuera, ¿para qué van a venir acá? Si la gente ve el mismo favoritismo, la misma injusticia, los mismos juicios injustos, ¿para qué atractivo tiene el estar acá? Pero si le mostramos ese amor divino, ese amor que va más allá del entendimiento humano, entonces eso sí tiene atractivo para el pecador, ¿no? Entonces, hermanos, yo creo que es importante meditar en esto, pensar si quizás tenemos actitudes que son incorrectas, ¿verdad? Actitudes que son de favoritismo. Quizás somos rápidos en juzgar a otros.
Quizás somos rápidos en poner, en tirar juicio, ¿verdad? Y decir a esta persona, no. Sin embargo, Dios ha sido paciente con nosotros. Yo quiero que piense en el momento, o quizás en tiempos antes que usted se convirtió, y cómo Dios le ha cambiado. O sea, quizás nadie hubiera dado nada por usted. Sin embargo, la misericordia de Dios lo transformó. ¿Ah? O sea, nosotros tenemos que tratar de ver a las personas con esos mismos ojos. No por lo que son, sino por lo que Dios puede llegar a hacer en la vida de las personas. Amén. Bueno, oramos. Señor, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por la bendición que tenemos de poder llamarnos a nosotros mismos hijos tuyos. Señor, que esta actitud horrible no esté en nuestros corazones, Señor, que no haya favoritismo en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Señor, que podamos meditar y pensar y vernos a nosotros mismos delante de tu palabra y ver si estas actitudes es algo que ya hemos aceptado y practicamos sin sentir ningún dolor en el corazón, Señor. Quebrántanos y llévanos a la verdadera obediencia a ti, Señor. Que tu amor y que tu misericordia que mostraste en la cruz por nosotros pueda cambiar nuestro corazón, Señor. Que en la manera que tú mostraste esa misericordia para con nosotros, nosotros también podamos mostrar misericordia para otros. Gracias por esta tarde, Señor. Rogamos que nos sigas bendiciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.